Muy buenos días a todos allá en las ciudades gemelas. Espero que estén teniendo un hermoso día. Y pues, si su día no empezó tan bien, quizás usted ha estado batallando, lidiando con un problema de un carro que quizás se lo chocaron y nada más no se lo han arreglado y no sabe por qué se están tardando tanto. Pues el abogado Félix Balanzasca hoy está aquí para explicarnos cómo funciona ese proceso y por qué se tarda tanto. Buenos días, abogado. ¿Qué tal? Buenos días, Bea. Buenos días a toda la comunidad. ¿Cómo andan todos? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, platíquenos un poquito acerca de cómo funciona esto de los accidentes, ¿no? A veces nos chocan y hacemos el reclamo y según tienen aseguranza, pero no nos quieren pagar, se están tardando y nos alargan mucho el proceso. Sí, como tú bien lo has dicho, muchas veces sin perjuicio de que resultamos lastimados y hay reclamos que se pueden hacer por las lesiones que uno sufrió como resultado de un accidente. Siempre lo que a uno más le preocupa de manera inmediata es el tema del carro, que muchas veces es el instrumento de trabajo, es lo que nos permite poder movilizarnos, llevar a nuestros hijos a la escuela, y demás. Entonces, el tema del carro siempre es lo primero que queremos resolver para poder ya volver a la normalidad lo antes posible. El tema del carro es la primera parte del reclamo que se soluciona generalmente dependiendo cada uno de los casos, es generalmente en cuestión de semanas ya se resuelve. Digamos, por ejemplo, en el ejemplo de una persona que tuvo un accidente, donde a uno le pegaron por atrás, en ese tipo de casos, que es el caso más simple, es el casos en los cuales el reclamo por los daños del vehículo se solucionaría más rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que nos pegó por atrás, la investigación de los hechos del accidente es simple, obviamente la persona que nos pegó por atrás generalmente se asume que tuvo la culpa en el accidente. Entonces lo que se hace es, uno se comunica con la aseguranza de la persona que tuvo la culpa en el accidente, la que le pegó a uno por atrás, y abre un reclamo para que le reparen los daños del vehículo. Ahora, hay otros casos donde se puede complicar un poquito más la situación. En esos casos, por ejemplo, son cuando no es muy claro quién tuvo la culpa en el accidente y la investigación lleva semanas hasta meses para poder determinar quién tuvo la culpa en el accidente. En este tipo de casos, si uno tiene la full cover, si la aseguranza de uno es la full cover, uno no tiene que esperar hasta el final de la investigación para que le paguen el carro, sino que uno puede hacer el reclamo contra el seguro de uno mismo. Después el seguro, obviamente, una vez que se determine quién tuvo la culpa en el accidente, va a pedir que la otra aseguranza le reembolse por lo pagado por los daños del carro. Al mismo tiempo, si uno tiene que pagar un deducible, porque generalmente cuando uno tiene la full cover, eso significa que a uno le pagan los daños del carro, pero siempre hay un deducible que generalmente rondea entre los $500, a veces los $1,000. Entonces eso quiere decir que al final de la investigación, cuando se determina quién tuvo la culpa en el accidente, si la culpa la tuvo la persona que nos pegó, entonces podemos pedirle a esa aseguranza que nos reembolse el deducible de que pagamos, que puede ser 500 o $1,000. Ah, excelente. Entonces, abogado, ¿tiene que ver mucho la diferencia si alguien tiene liability y full coverage en cuestión de reclamos? No, como acabo de decir, si uno tiene la full cover, significa que la aseguranza de uno le puede pagar los daños del carro sin importar quién tuvo la culpa. Entonces, los beneficios de ese seguro es que uno no tiene que esperar a que se termine la investigación para determinar quién tuvo la culpa en el accidente para que le paguen a uno en el carro, sino que la aseguranza de uno la puede pagar puede pagar los daños inmediatamente. Ahora, lo que cabe destacar es que cuando se hace el reclamo por los daños del carro, si el carro, digamos, es una pérdida total, eso no significa que a uno le van a pagar lo que uno pagó por el carro. Lo que le van a pagar es el valor de mercado de carro, que siempre va a ser menor a lo que uno pagó en el dealership o a la persona que se lo vendió por ese carro. Como uno bien sabe, el carro no es una inversión como puede ser una casa, que al poco tiempo el valor de la casa sube cuando uno la vende. Cuando uno compra el carro, inmediatamente ni bien uno sale del dealer, el valor del carro ya baja unos 50%. Así que cuando se inicia el reclamo por los daños del carro, lo que la compañía de seguro va a hacer, va a enviar un representante a ver el carro y en base a la marca, el modelo, el año, las millas del carro y el daño preexistente, va a determinar cuál es el valor
del carro. Ahora, si el carro se puede reparar, entonces sí van a pagar la reparación del carro y le van a dar el carro una vez que quede reparado. Pero si la reparación del carro es más caro que el valor de mercado del carro en sí, o 75% del valor del carro, sin perjuicio de que el carro se pueda reparar, lo van a declarar una pérdida total. ¿Qué significa declarar una pérdida total? Eso significa que al accidentado le van a dar dos opciones. O el accidentado se queda con el carro y la aseguranza le paga el valor de mercado, que le vuelvo a repetir, siempre va a ser menor a lo que uno pagó por el carro, o le da la opción de que la persona le dé el carro a la aseguranza y la aseguranza no solamente le pague el valor de mercado del carro, sino también el valor chatarra, que es el valor chatarra, es lo que ellos quizás puedan obtener por medio de la venta del vehículo así como está. Entonces, cuando uno se lo da a la compañía de seguro, en un carro que es declarado una pérdida total, uno generalmente recibe un poco más de dinero que si uno se lo queda. No sé si fue claro. Excelente, no, me quedó ahora sí bien claro, gracias, abogado. Abogado, pues también sabemos que usted se encarga de casos de accidente. ¿Cuáles son los consejos para una persona si tuvo un accidente, se dañó el carro y siente como que quedó con alguna lesión del accidente? Si uno quedó con algún tipo de dolor, inclusive no tiene que ser dolor, si es una simple molestia que antes no estaba, antes del accidente no estaba, lo primero que tiene que hacer es hacerse ver. ¿Por qué es importante que se haga ver? Porque el hecho de que usted tenga una molestia o tenga dolor no es suficiente evidencia como para hacer un reclamo por el dolor. Lo que uno tiene que hacer es dejar registro, dejar constancia de ese dolor. ¿Cómo deja uno registro y constancia de ese dolor? Yendo a un doctor, explicándole el dolor que uno tiene como consecuencia del accidente, así el doctor crea un archivo médico donde figura exactamente los síntomas que usted está teniendo y el hecho de que fue causado por un accidente. Si no, el hecho de que usted lo diga no es suficiente. Si el caso por cualquier motivo termina en la corte, su declaración no es suficiente para dejar en claro que usted está con lesiones. Es importante que vaya un doctor y el doctor deje constancia de ese dolor en los récords médicos que eventualmente van a ser lo que van a formar su caso por compensación una vez terminado su tratamiento médico. Excelente información, abogado. Muchas gracias. Recuerde que si usted sufre de algún accidente, llámele aquí a nuestro amigo el abogado Félix, que él tiene muchos años de experiencia y ya está aquí para asesorarlo y guiarlo en cualquier proceso de un reclamo de un accidente con daños a su carro o daños a su persona. Muchas gracias, abogado. Que tenga usted un lindo fin de semana y que disfrute de las fiestas patrias de latinas de este fin de semana. Igualmente, que tengan un muy buen día y aquí estamos para servir. Gracias, abogado. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.